Te adoramos, grande Padre. Te adoramos, Dios soberano, Dios poderoso. Te rendimos toda la gloria, Padre, en esta hora. Bendice, Señor, aquel que está débil. Bendice, oh Dios todopoderoso, aquel, Señor, que está a punto de flaquear. Aquel que está a punto, mi Señor, de decir ya no puedo más, no hay salida. Aquel desesperado, aquel, mi Dios, que está engañado, que piensa, Padre, que por sus actos tú no lo miras, que por sus actos es indigno a ti, pero que tú estás, Señor, en esta hora poniendo tus ojos, Señor, sobre su vida para rescatarle, porque tú te interesas, Padre, aún de aquel que te ha dado la espalda. Tú te interesas por salvar este mundo. Por esto dice lo más preciado, Padre, a Jesucristo, tu único Hijo. Por eso, Padre, te volviste, Padre bendito, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro refugio y nuestra fuerza. Te adoramos, mi buen Dios. Recibimos tu palabra con mansedumbre. Padre, edifica corazones, fortalece corazones, levanta vidas, mi Señor, levanta vidas, esas vidas somnolientas, esas vidas débiles, Padre. Sopla, mi Señor, aliento de vida sobre todo espíritu que está agónico, sobre todo espíritu que está, Padre bendito, desnutrido por falta de ti, por falta de tu conocimiento, mi Señor. Yo decreto que en esta hora tu palabra, Señor, se convierte en la puerta que ellos buscan, se convierte en la solución que necesitan, se convierte en el pan, Señor, para el hambriento, se convierte, Padre, oh Padre, un apetito sobrenatural a través de escuchar tu palabra. Mi tema en esta noche, bueno, antes que todo, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque estás conectado. Gracias a Dios porque Él te mira, sus ojos están sobre ti. Y tú puedes decir, sobre mí, pastora, sí, están sobre ti. Y no importa qué has hecho, no importa tus malas decisiones, yo sé que sus ojos están sobre ti. Mi tema en esta noche es el temor de Dios. Y sabes, todos deseamos ser felices, todos deseamos y buscamos la manera de tener seguridad, de tener paz. Todos necesitamos, queremos estar bien, queremos estar seguros, queremos estar felices. Y en esta búsqueda de estar bien y de ser felices y de tener lo mejor, muchas veces tocamos puertas equivocadas. Tocamos puertas que más que traer felicidad, traen desastre. Solamente hay veces que son situaciones temporales, engañosas, amén. Y quiero aclarar, el temor a Dios no es tenerle miedo. Pastora, yo no debo tener miedo. Sí, debemos de tener miedo a una sola cosa, mucho, mucho miedo. Debemos tener miedo al pecado que nos asedia, al pecado que nos busca, amén. Y quisiera que fuéramos ahí, tú que estás en tu casita, abre la palabra del Señor y vamos por favor a Romanos 22:23, y la palabra del Señor dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Mas la paga del pecado, me voy a detener un poquitito aquí, dice, mas la paga del pecado es muerte. Y muchas veces el que practica el pecado, que por cierto todos pecamos, pero hay una práctica del pecado deliberada. Todos fallamos, pero lo importante, voy a desarrollar este tema, y el temor a Dios juega aquí un papel súper importantísimo. Dice que la paga del pecado es muerte, y muchas personas que practican el pecado, tú puedes decir, ¿por qué no mueren?
porque no habla solamente de muchas veces alcanza la muerte física, pero no necesariamente está hablando solamente de la muerte natural, de la muerte física, está hablando de la muerte a tu espíritu, de la muerte a tu deseo por Dios, de la muerte al entendimiento que deberías de tener de la palabra del Señor. ¿Qué se muere? Se muere tu deseo por buscarle, se muere tu deseo por la santidad, se muere tu deseo por tu salvación, se muere tu deseo por el cuidado al camino que te lleva al Señor. Y esto es el peligro más tremendo, porque morir en Cristo, morir aquel que está reconciliado y bien con el Señor, dice la palabra de Dios que es ganancia. Pero morir estando vivo, morir al deseo por amar al Señor, estos son riesgos que de verdad es algo terrible y tremendo. Entonces a esto sí debemos de tenerle miedo. Romanos 8, 6 al 8 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces es imposible vivir practicando un pecado. Y lo más terrible de todo esto, permíteme que decirte que dentro de la práctica del pecado, dentro de vivir en pecado, una de las cosas que se matan es el buen entender, porque se convierte en una adversión. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces hay una muerte en el entendimiento espiritual. Y vamos a Deuteronomio 13:4. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Voy a desglosar un poquito este versículo. Dice: en pos de Jehová tu Dios andarás. Esto no habla de una opción, está hablando de un mandamiento, de una apertura que te lleva a la postura donde vas a ser bendecido. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Tras de él debemos andar, a él debes temerle. Y luego va diciendo: debes seguirlo, debes andar en él, debes de temerlo. Dice: guardar, dice: a él temeréis y guardar sus mandamientos y escuchar su voz, inclinar nuestro oído, atender sus ordenanzas, atender su guía, atender su voluntad en nuestra vida. Dice: escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. No habla de una opción, habla de un mandamiento. ¿Qué es temerlo? Y yo aquí apunté unas cuantas cositas que busqué y encontré para que tú entiendas más o menos qué es temer a Dios. ¿Qué es temer al Señor? Temerle es seguirle, es adorarle, es reverenciarlo, es engrandecerlo con tus actos. Muchas veces las personas no conocen al Dios que tú sirves. Muchas veces las personas no quieren o escuchar ya tanta religión, ya tanta palabrería. Lo que ellos quieren ver es la efectividad de lo que tú dices que sigues, de lo que tú dices que escuchas. Y una forma de nosotros manifestar quién es Dios en nuestra vida es cuando lo engrandecemos ante ellos, ante los ojos de tu entorno, ante los ojos del mundo. Lo engrandeces no porque Dios no sea grande, pero tú lo engrandeces de forma personal con tus actos. Dice: engrandecerlo con tus actos, respetarle, obedecerle, tenerle en alta estima. Este es un grave problema actual.
un grave problema de la iglesia de Cristo. No sabe tenernos o no sabemos tenerle en alta estima. Dice, tenerle en alta estima, reconocerle en todos tus caminos, someterse, cierro con broche de oro, someterse a Él. Eso es temer a Dios, es amarlo sobre todo, es respetarlo, es añorarlo, es tenerlo en tus planes, es tenerlo en cuenta de tus caminos. Amén. Es engrandecerle con tus actos. Salmos 33, 8 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Qué lejos estamos de esto, ¿verdad? Temerle es buscarle. Y al decir buscarle no significa, escuche muy bien, no significa que tú te autoengañes o que tú pienses que tú le buscas, porque muchas veces le buscan, muchas veces se le busca, pero lo buscas no cuando lo añoras, no cuando lo amas, no cuando hay un deseo en tu corazón. Es cuando muchas veces tenemos la soga en el cuello. Es cuando muchas veces el barco lo tienes volteado. Es cuando muchas veces no encuentras la solución. Es cuando muchas veces ya estás quebrado. Es cuando muchas veces estás pagando ya las consecuencias de vivir lejos del temor a Dios, de vivir lejos de Dios. Lo buscamos cuando lo necesitamos y cuando no. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Cuando eran azotados, cuando eran esclavizados por sus opresores, dice que se volvían solícitos a Dios, pero Dios les dice, ustedes me buscan porque están siendo atormentados, pero en cuanto se iba el tormento, ellos volvían a su obstinación, volvían a su necedad, volvían a su rebelión. Y este cuadro es el mismo de hoy. Buscarlo no es buscarlo cuando, qué bueno que de alguna manera muchas personas, de alguna forma mucha gente, ahí el Señor le atrapa, ahí el Señor lo enamora, ahí es donde las vendas caen y puedes ver tu miseria, puedes ver tu equivocación, puedes ver tu pecado, tu soberbia, y viene el arrepentimiento, viene ese regalo hermoso que es el arrepentimiento, que es un regalo del cielo. Pero muchas veces tienes que caer al piso y tienes que estar cortado en tres para fin de voltear los ojos cuando las cosas deberían de ser por amor. Y vuelvo a lo mismo, qué bueno si tú eres esa persona que por tener la soga al cuello volteaste hacia Dios. Ahí quédate. Cuando ya la soga no la tengas en el cuello, cuando ya el Señor te haya fortalecido, cuando ya el Señor haya ordenado tus cosas, haya solucionado tus problemas, entonces ahí quédate debajito de sus alas. Amén. No es decir eres lo máximo, te adoro y te bendigo, y no reconocerlo ni en las más mínimas decisiones que tomamos o muy grandes decisiones. Amén. Y aquí la palabra del Señor nos describe cuál es el estado de la condición de esta tierra, de este mundo. Dice en Romanos 3, 10 al 18: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien atienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con la lengua engañan. Su veneno es de áspid, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
El temor a Dios es necesario en la iglesia de Cristo. El temor a Dios debe regresar a nuestras casas, debe regresar y ser enseñado a nuestros hijos. Debemos enseñar el temor a Dios a nuestra casa, a nuestras familias. Y esto no se enseña con palabras ni con los versículos bíblicos. Regreso a lo mismo, regreso a que el temor a Dios es engrandecerlo delante de los que son prospectos a la salvación, delante de aquellos que te rodean. Entonces engrandécelo con tus acciones. El temor a Dios nos lleva al lugar de bendición. ¿Por qué debemos de temerle? Vivimos en tiempos donde hay tanto engaño. Se desató una serpiente peligrosísima, poderosamente peligrosa, y es la serpiente del engaño. Si hay un siglo, si hay una época donde hay engaño, es en esta. Y necesitamos, el versículo que te voy a decir es Proverbios 1:7. Ya me ando adelantando a las otras citas. Y dice Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, la raíz de la sabiduría, su origen es el temor a Dios. Si hay un tiempo donde necesitamos temor y sabiduría de parte del Señor, es hoy. Diga ahí en su casa: hoy necesitamos hoy la sabiduría. Y la sabiduría no es el mucho conocimiento, no son los muchos títulos, no son las muchas conquistas intelectuales. Yo te quiero decir algo: yo conozco y he conocido personas con muchísima inteligencia, con una inteligencia sobresaliente. Conozco personas que han conquistado grandes cosas en esta tierra por esta causa, por su mucha inteligencia. Conozco personas que son unos eruditos, pero que han vivido tan mal, que han se equivocado tanto. Conozco personas con un título que viven en la miseria, no han desarrollado, no son de bendición, simplemente tienen mucho conocimiento. Conozco personas con mucho dinero, pero no tienen sabiduría, porque la sabiduría no es el mucho conocimiento, la sabiduría viene del cielo. Temer a Dios, esto es sabiduría. Sabiduría es orar. Sabiduría es luchar para tener una vida de oración. Sabiduría es pelear por nuestra consagración en la oración. Sabiduría es defender nuestra oración. Sabiduría es entrar en nuestros ayunos. Sabiduría es leer su palabra. Sabiduría es anular nuestra voluntad para hacer la de Él. Sabiduría es callar cuando debes de callar, hablar cuando debes hablar, tomar perfectas y correctas decisiones. Eso es sabiduría. Es hacer la voluntad del Señor, y aunque tengas que arrastrar la tuya. Sabiduría es renunciar a tus deseos para hacer los deseos del Señor. Eso es sabiduría. Sabiduría es callarte. Sabiduría es callarte cuando tengas que callarte. Muchas veces hablamos cuando no tenemos que hablar, y callamos cuando tenemos que decir lo que tenemos que decir. Sabiduría es seguir cuando tengamos que seguir adelante y parar cuando haya que parar. ¿Cuánta sabiduría le hace falta a esta generación? ¿Cuánta sabiduría nos hace falta para guiar a nuestros hijos? ¿Cuánta sabiduría hace falta para tomar decisiones de trascendencia? Sabiduría es no moverte de tu lugar de asignación. Tu
tu asignación de parte del Señor. Todos tenemos planes, todos somos un sueño de Dios, todos tenemos capacidades, todos tenemos una tarea y una visión. Sabiduría es encontrar para qué Dios te salvó. Amén. Eso es sabiduría. Proverbios 16:6. Voy un poquito rapidito porque tengo mucho material, tengo muchos versículos. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo se corrige? ¿Cuánta sabiduría nos hace falta a nosotros como líderes, a los pastores, a los que están a cargo de personas? Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pastora, ¿cuántas personas me han dicho, pastora, ustedes no se imaginan cuántas veces en el tiempo de consejería me han preguntado, ¿cómo puedo salir de esto? ¿Qué debo hacer? Y la palabra del Señor dice, los hombres se apartan del mal. Lo que te va a capacitar para apartarte del mal es el temor a tu Dios. Y yo ya dije ¿qué es temerle a Dios? Amarle, respetarle. También dije que por la sabiduría tú tienes una vida de consagración. Un peligro que ha dañado tu posible pasado, posiblemente tus fracasos del pasado, posiblemente ese pasado lleno de dolor, lleno de amargura, un pasado de fracasos, se debe a que no tuviste la sabiduría para actuar correctamente, decidir correctamente, accionar correctamente. Dice, un peligro que ha dañado tu posible pasado, un posible presente y desgraciadamente un posible futuro es apoyarnos. Este es un peligro de los más grandes peligros. Y ahora yo acabo de hablar de una persona que tiene mucho conocimiento, que tiene títulos, que tiene una inteligencia superior a las de los demás, pero que no tiene sabiduría. Y ahora yo quiero decirles más bien, delinear otro grupo de personas que es peligrosísimo. Yo puedo encontrar, fíjense bien, con que hay personas que tienen grandes talentos, tienen grandes capacidades para aprender y abarcar, conquistar muchas áreas. Porque tú dices, carambas, qué buen músico es. Y de repente, qué bien predica, qué bien hace esto. Yo conozco personas que tienen grandes capacidades, pero que hay un peligro tremendo. Esto está en Proverbios 3:7-8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, en otras palabras, no pienses que siempre tienes la razón. Esta es una causa de muchas rupturas en los matrimonios, en los noviazgos, en amistades, con los hermanos. Esta es una causa que yo dijera que viene aliado, que viene enganchado con la soberbia. Es muy difícil que un soberbio piense que no tiene la razón. Es muy difícil que un soberbio reconozca que se equivocó o que está fallando en algo. Entonces, el creer que siempre tenemos la razón está enganchado con un espíritu de orgullo y de soberbia. Y dice, y esto nos dice la palabra del Señor: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Fíjese todas las indicaciones y cómo las va delineando poco a poquito. No pienses que siempre tienes la razón, no seas sabio en tu propia opinión. Y sigue la indicación: teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. ¿Cuánta sabiduría se necesita para decir stop, Arcelia? A ver, Arcelia, no creo
Fíjese, cuando hay una discusión con otras personas y hay dos que piensan que estás equivocado, entonces siéntate, haz un stop, tú ponte una paletita y di, para y siéntate, recapacita. Cuando 2 o 3 personas te dicen que estás mal, es porque estás mal, es porque estás mal. Cuando 2 o 3 personas dicen, qué difícil eres de tratar, entonces para y haz ajustes. Eso es sabiduría. Haz cambios, porque ese carácter va a ahuyentar ese muchacho que está tan guapo y tan hermoso, que sí le gustas tú, pero que dice, Dios mío, sí me gusta, pero híjole, qué difícil de tratar es fulanito, o qué difícil de tratar es manganita. Entonces, si tú no paras, vas a seguir perdiendo, vas a seguir fracasando. Hazte una paletita o ponte en el espejo ahí donde tú te ves todas las mañanas, con un marcador pon stop, detente a ver en qué estás mal y ponlo. Yo lo reto a que ustedes pongan stop, detente, ve en qué estás mal. ¿Qué cosas tenemos que arreglar? Tenemos una tarea de ir en aumento, de irnos sumando y encontrar que Jesús está haciendo su obra, que Jesús nos está perfeccionando, de encontrar tu mejor versión en Cristo. En Cristo, haz un stop. No seas sabio en tu propia opinión. No creas que siempre tienes la razón. No siempre se tiene la razón. Busca tus deficiencias, busca tus fallas y tu defecto, y créeme que tu matrimonio será otro, tu relación será otra. Debe de haber armonía en tu vida. Debes de buscar tener ese don tan preciado, ese regalo tan más glorioso que es la paz. La paz. Tengo 36 años de casada y el otro día yo estaba reflexionando en que Dios me ha regalado algo a través de mi esposo. Es una mentira que hay matrimonios perfectos. Mi esposo y yo hemos llegado hasta aquí porque hemos temido a Dios, no porque no haya razones para que Él se harte de mí o yo de Él. Pero entonces, en la sabiduría y en el temor de Dios, hemos ido encontrando cómo ir desechando lo que ha ido afectando. Muchos pueden pensar, quiero decirles que es una gran bendición poder decir, tengo tantos años de casada y sigo con él y sigo con ella. Son 36 años y el secreto de vivir 36 años se llama temer a Dios, buscar a Dios, hacerlo parte de nuestro matrimonio. Y entonces ese regalo que yo les digo que Dios me ha dado a través de ese hombre se llama paz. Paz. Si hay algo que el otro día estaba reflexionando que he tenido muy grande, aparte del respeto y del amor que ese hombre me tiene, me ha regalado paz. Yo he estado envuelta en paz en estos 36 años. Yo veo cómo mujeres, sus esposos se van y ellas están comiéndose las uñas porque no saben si las van a engañar o no. Entonces es la paz de Dios, es un regalo del cielo. Dice, apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Apártate del mal porque será tu cuerpo también beneficiado. Pero para apartarse del mal se necesita decisiones sabias. Para apartarse del mal se necesita acciones llenas de sabiduría. Amén. Y yo decía, hablando de estos tiempos, de verdad que el temor de Dios te lleva a estar en seguridad, te lleva a estar protegido. Pero la fe y el que Dios te proteja no quiere decir que tú tengas que transgredir con insensatez o con imprudencia lo que estamos viviendo. Sería una insensatez violentar las indicaciones que nos está dando el gobierno.
Sería una insensatez que porque yo temo a Dios y Dios a mí me protege y Dios, subirme a un camión, a un transporte sin el tapabocas. No tengo por qué ser insensata, irreverente, rebelde a las órdenes del gobierno, porque yo tengo a Cristo. La sabiduría y la fe deben de estar aliadas. La fe no está peleada con el buen entendimiento, ni la sabiduría, ni la cordura, ni la sujeción. Amén. Se necesita sabiduría, y en esta sabiduría yo me cubro con la sangre de Cristo, estoy en el temor de Jehová, pero también estoy usando un tapabocas. Mucha gente, hay una controversia tremenda, porque mucha gente dice, no ponerse cubrebocas es falta de fe. Para mí es sabiduría. Tú puedes tener tu opinión, yo la mía, ¿verdad? Entonces, dice que será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La sabiduría te lleva a terrenos de bendición. Vamos al siguiente versículo, es Proverbios 14, 26 al 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Usted quiere salir de ataduras, usted quiere ser libre de toda iniquidad, usted quiere que sus pies sean quitados del lazo del cazador. Tema a Jehová, busque a Jehová, reveréncielo con sus actos, con su vida, con su boca. Dice que el temor de Jehová está la fuerte confianza. Cuando tú desarrollas una relación con el Señor, viene un temor de Dios a tu vida. Entonces Él comienza a habitar en ti, comienza a manifestarse en ti, comienzas a conocer su presencia, comienzas a ver su esencia dentro de ti, y entonces de repente vienen caos, vienen situaciones adversas, vienen tiempos difíciles, pero tú tienes una fuerte confianza y esperanza. Y no solamente tú, aquí son beneficiados tus familias, tus hijos. Dice Jehová, en Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Hijos, si tu padre teme a Dios, entonces tú tienes esperanza que serás bendecido y protegido. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Manantial de vida que arrolla y destrona lazos de muerte sobre tu vida. Vea cuánta acción. Acción y reacción. Diga allá en su casa, acción y reacción. Escuche bien, acción y reacción. Muchas veces usted va a entender este versículo, el por qué no suceden ciertas cosas. Salmo 145, 18 al 19. Más que predicar, estoy como enseñando, ¿verdad? Hoy estoy muy quietecita. Salmo 145, 18 al 19. Y dice así: cercano está Jehová a todos, ¿qué? Acción y reacción. Escuche bien, acción y reacción. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, de verdad. Esto está involucrando como que el corazón. Cercano está Jehová a todos los que le buscan, a todos los que le invocan de corazón, podríamos decir, de veras, sin fingimiento. Cercano está Jehová, no al que está clamando porque por sus malas decisiones, su terquedad está pagando consecuencias, y entonces clama. Y a veces, en algunas veces, no hay respuesta. Y luego se enojan con el Señor y dicen: es que Dios a mí no me escucha. Lo que pasa es que tú estás clamando no de veras, estás clamando sin que involucres tu corazón. Estás clamando porque tienes la soga en el cuello. Pero antes de eso, Dios en su infinita misericordia busca las maneras
de que tú reflexiones, de que tú ajustes cuentas con Él, de que tú sueltes ciertas actitudes que te están derrotando. Y cuando se pagan consecuencias por nuestras malas decisiones, es como aquella mujer que de repente sabe que si sigue teniendo relaciones fuera del matrimonio, pues de repente va a salir embarazada, y sale embarazada, y de repente clama porque se siente sola, clama porque los retos los tiene que sopesar sola, clama porque todo lo que conlleva que lo hagas en pareja, pues lo estás haciendo sola, y hay una soledad y hay una amargura, y entonces Dios a mí no me escucha, y entonces todas las consecuencias están cayendo, ¡pum!, una piedra sobre otra, una piedra como piedras encima, y claman y no hay respuesta, porque hay una acción con reacción. Dice: a todos los que le invocan de veras, cumplirá su deseo. Dice: a todos los que le invocan de veras, cumplirá su deseo de los que ¿quién? De los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Acción y reacción. Muchas veces no encontramos los resultados, no encontramos la ayuda, porque no le estás clamando de veras, porque tu corazón no le pertenece, porque a veces somos tan ocasionales, solamente en ocasiones especiales te utilizo, y en otras me estorba, Señor. En otras yo no quiero hacer tu voluntad, voy a hacer la mía. Pero hay acciones y también reacciones. Acuérdense que todo el tiempo nos va a alcanzar las consecuencias de nuestras decisiones. Si las hacemos buenas, nos va a alcanzar. Si las hacemos malas, esto también, el efecto también nos va a alcanzar. Amén. Otra bendición sobre el temor de Dios es esta: somos protegidos. Salmos 34 del 7 al 10. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? Acampa alrededor de los que le temen. Y no solamente acampa, no solamente guarda, no solamente los acompaña. Dice: acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Sabe que toda persona que teme al Señor, que vive en su habitación del Señor, que lo teme, que lo tiene en cuenta, que se interesa por su palabra, que está comiéndose la palabra, que la está meditando. Este versículo yo no lo vivo, pero deseo vivirlo, y me voy a vigilar constantemente, de guardarlo. Me voy a vigilar no solamente de saberlo de memoria, sino de vivir día con día, alcanzando centímetro a centímetro el vivirlo, el asignarlo a mi vida, el hacerlo parte de mi vivencia, el hacerlo parte de mi camino, de mi caminar. Y entonces al estar haciendo esto, yo me estoy convirtiendo en algo que Dios protege, me estoy convirtiendo en esa hija que Dios defiende. Y muchas veces cuando tenemos una relación con el Señor, no necesitas levantar mano, no necesitas levantar voz, no necesitas defenderte. No utilices tus propios recursos. Deja que el Señor te defienda. Prueba la defensa del Señor. Pruébalo. Es algo deleitante. Dice: acampa alrededor de los que le temen, los defiende. Gustad, deleítate, saborea y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temer, otra vez aquí, temer a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si hay un
una generación que necesita vivir en el temor de Jehová, si hay un tiempo donde se necesita urgentemente caminar en el temor de Dios, es este. Necesitamos la defensa, la protección, que Dios nos defienda, que Dios nos proteja. Dice: no tendrás falta de ningún mal. Gústalo, deleítalo, dale espacio, dale la oportunidad al Señor, de que te defienda. Quédate quietecito y asimila el poder de Dios a favor tuyo. No salgas sacando uñas y dando zarpazos. Deja ya de defenderte. Es más, no necesito estar dándoles instrucción, porque cuando tú comiences a caminar en el temor de Dios, solitito te está dando la forma de sus santos. No tendrás falta de ningún bien, El anhelo de Dios es que vivas feliz, que vivas bendecido, que vivas protegido, que vivas reposado, que vivas bendito con tus familias. El anhelo del Señor es que tú sepas con capacidad, con destreza, cómo solucionar los problemas. El anhelo del Señor es que cuando los enemigos se levantan en tu contra, tú sepas cuáles piedras debes sacar de tu moral y dónde y cuándo tirarlas. Muchas veces los hogares son un caos de discusión, es una guerra campal, es una guerra donde se pelea el poder de tener la razón, se pelea el poder de dominio, se pelea el poder de la razón. Pero cuando nosotros venimos a reposar en la búsqueda y presencia del Señor, le invocas de veras con el corazón y dejas que Dios sea tu Dios realmente, sea tu defensa realmente, entonces conocerás, gustarás y deleitarás el poder de Dios a favor tuyo. Tu respuesta, tu solución, tu refugio. De repente podrás escuchar internamente cuando Dios te diga: estás a punto de defender, a punto de soltar tu defensa como ser humano, y de repente Dios te dice: calla, yo arreglo tu asunto. Calla, yo te hago la justicia. Espera. Los que me temen no tienen falta de ningún bien. Es necesario, iglesia, que si tú quieres desarrollar una relación con el Señor, es que te tienes que meter a conocer a Dios a través de su palabra. Ve todos los beneficios, todas las bendiciones que Dios te puede entregar cuando se le busca, cuando se le teme, cuando se le toma en cuenta. Nunca te quejes de un mal resultado si no involucraste a Dios en tu decisión. Nunca te quejes y no te enojes ni siquiera con las personas porque tú decidiste mal. Nunca lo hagas. Entonces, la palabra del Señor creo que vino a su tiempo. Sé que Dios quería que yo hablara de esto. Necesitas urgentemente, espero con la palabra del Señor haber despertado tu anhelo por el temor de Dios, por vivir en el temor de Dios. Y esto que he hablado es tan poquitito acerca de los beneficios de temer a Dios. Este asunto es mucho más profundo y mucho más, hay muchísimo más que aprender de esto, pero espero que esto poquito que yo te di sea para tu beneficio, sea para tu bendición, sea una muletilla para que tú te agarres de allí y te metas. Te insto, te invito a que todos estos versículos que yo di te vuelvas a meter. Yo sé que el Espíritu Santo te puede dar mucho más de lo que yo te di, porque hay áreas en tu vida que tal vez yo no alcancé, no toqué, pero que el Señor está desesperado por bendecir, que el Señor está desesperado por transformar, por cambiar, como
como varón, tú dices: caramba, estoy cansado del pisoteo de esta mujer, de que no se somete, de que ella siempre quiere tener la razón. Ordena tu vida con Dios. Sométete tú al Señor, busca tú a Dios, teme tú a Dios, y verás que el Señor va a poner en orden a la otra persona. Y muchas veces cuando la otra persona no quiere nada del Señor, es mejor que le dejes ese asunto al Padre. Él se va a encargar de la mejor manera. Pero muchas veces el asunto se ordena, el asunto se soluciona cuando tú decides poner tu vida al gobierno del Señor. Muchas veces los problemas es no querernos sujetar. La sabiduría, el temor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si tú quieres santificarte, Dios te va a dar el poder de hacerlo, pero lo que va a perfeccionar tu santidad será el temor a Dios. Será el temor a Dios. Así es que estamos prontos a abrir. Me adelanto un poquito, David, tú lo puedes remarcar. Quiero dar esta noticia. Este domingo abrimos la iglesia de nuevo. Solamente que ahorita les van a dar indicaciones con más claridad para saber cómo tú puedes asistir. Amén. Pero pronto entonces nos vemos, pronto entonces te aconsejo que cuando entres por estas puertas sea con acción de gracias, porque será un honor volver a estar en su casa. Y te damos gracias, Padre. Yo declaro que tu palabra, Señor, ha penetrado a los corazones, ha ensanchado los entendimientos, ha traído vida a los espíritus que estaban agónicos. Padre, y yo declaro que se despierta una nueva expectativa, se despierta una nueva motivación, se despierta un nuevo deseo para volver al lugar correcto, al lugar donde está tu bendición, al lugar donde vas a ser bendecido, al lugar de tu asignación espiritual. Les amo, iglesia, pronto nos vemos. Les envío un gran abrazo. Busquen a Dios, ahí está tu solución. Bendecidos hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañaron y nos vamos enseñados, como dice la pastora, con una poderosa palabra. Tenemos que tener ese principio, temer a Dios y todo vendrá para bien. Eso es lo que nos va a mover. Y los invito por favor a que desde su casa, del lugar de donde nos están viendo, podamos orar un momento por las ofrendas. Le pedimos a Dios que nos dé la revelación, porque las ofrendas es una siembra espiritual, más que una siembra material, hay que verlo como una siembra espiritual. Entonces hay que pedirle a Dios que nos abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder tener esa revelación. Dice la palabra en 2 de Corintios del 9 al 6, el que siembra escasamente segará, el que siembra generosamente cosechará. Entonces cada uno puede dar conforme a su corazón, y no demos con tristeza ni por necesidad, y sabemos que Dios ama al dador alegre. Entonces, Padre, en esta noche traemos ante ti, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, Señor, y las ponemos delante de ti, Señor. Esto es solo un poco de lo mucho que tú nos das, Padre, y es un agradecimiento porque sabemos, Señor, damos porque ya nos diste, no esperando nada a cambio, Señor. Lo ponemos como un pacto, Señor, para que cubras nuestras necesidades, Señor, para que cubras nuestras familias, nos protejas de toda enfermedad, de todo mal, Señor. Te lo damos de corazón en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues como ya saben, la pastora nos adelantó, ya lo pusimos hace unos momentos en nuestras redes sociales. El próximo domingo estamos ya listos para la reapertura de la iglesia. Inicialmente comenzamos con 2 servicios a las 10 de la mañana y a las 12 del día. Solamente que gracias a todos ustedes tuvimos una excelente respuesta
y ya casi están llenos los dos cultos. Entonces, estamos esperando solamente la aprobación del pastor. Si es que se llenan ya en un momento más los dos cultos, vamos a tener un tercer culto a las 2 de la tarde. Por favor, los invitamos a que manden un mensaje de texto o un WhatsApp al celular de la iglesia, que es el 33 23 81 35 28. Y les invitamos, por favor, vamos a tener todas las medidas necesarias para que se sientan seguros aquí en la iglesia. Vamos a sanitizar con líquidos especiales un día antes. Durante el servicio, durante cada servicio también se va a hacer una sanitización especial. Vamos a invitarlos, por favor, para que todos acudan con su cubrebocas. Vamos a tener un cerco sanitario donde se va a tomar la temperatura, se les van a hacer algunas pequeñas preguntas acerca de su salud y además se va a hacer la limpieza del calzado y se les va a proporcionar gel antibacterial. Los invitamos también a que durante el servicio procuremos estar en nuestros lugares. El servicio se pretende dure entre 1 hora y 1 hora 20 minutos y terminando el servicio vamos a tener que desalojar de la manera más rápida posible el santuario para poder prepararnos para la siguiente llegada de los hermanos. Entonces, pues estamos felices y contentos en el corazón porque ya gracias a Dios estamos a unos días de empezar a recibirlos aquí en esta casa de Dios. Eso nos da mucha alegría. Pero los invitamos también a que no se desconecten de las redes sociales. El día de mañana tenemos Jueves en Familia a las 7 de la noche. Viene el pastor Rodrigo Maldonado a continuar y a ministrarnos con su poderoso testimonio. Mañana termina el pastor Rodrigo Maldonado, 7 de la noche. El viernes tenemos nuestro servicio de oración, igual 7 de la noche. Sábado tenemos servicio de jóvenes a las 5 de la tarde por el Facebook de Jeff GDL y el domingo vamos a transmitir únicamente nuestro servicio de las 10 de la mañana. Por si usted no alcanzó a venir o todavía no tiene su lugar reservado, por favor, el servicio del domingo a las 10 de la mañana se sigue transmitiendo por nuestras redes sociales. Entonces, por favor, se va a recibir solamente a las personas que tengan confirmada su asistencia. Así que esperamos que nos mande un mensaje de texto, un WhatsApp, para confirmar su asistencia y ahí le recordaremos todas nuestras medidas necesarias para esperarlo aquí. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta noche. Que Dios los bendiga. Les amamos. Un afectuoso saludo por parte de nuestro pastor Juan Manuel, la pastora Arcelia, el pastor Obed. Que Dios los bendiga, que pasen buenas noches y nos vemos pronto.